No nos gusta hacer homenajes frecuentemente. No somos gente, no, como que la tradición de la literatura mexicana es 90% homenajes a alguien que se murió y nunca leímos en vida, y no nos gusta ese estilo en general. Hoy vamos a romper nuestro estilo, porque creemos que, el homenajeado nunca gana, ya no está para ganar nada, ya no puede ganar nada con ser homenajeado, sobre todo cuando es póstumo, pero los lectores tienen mucho que ganar conociendo la obra de un cubano universal que murió hace apenas 2 semanas, Roberto Fernández Retamar. Paco lo conoció muy bien, colaboró con él, yo lo conocí un poco, yo soy Óscar de Pablo, soy lector de poesía, muy lector de poesía, y admiro mucho a la obra de Retamar. Entonces, pues quisimos hacer este homenaje. Roberto era un personaje entrañable que jugó un papel muy importante en la historia de la literatura latinoamericana, no solo como poeta, sino como organizador cultural. Yo lo conocí y traté durante mucho tiempo, porque dirigía Casa de las Américas en los últimos 20 años, 25 años. Después de Aide Santa María, él ocupó el lugar de la dirección de Casa de las Américas. Casa de las Américas fue el proyecto más potente en términos culturales de latinoamericanización desde Cuba. En el momento del auge, gran auge, Casa de las Américas se volvió la editorial que publicaba autores prácticamente de toda América Latina. Ahí llegaban Benedetti, Julio Cortázar, incluso Vargas Llosa antes de volverse sapo, desde luego García Márquez, o sea, recuerdos en Casa de las Américas vivos de toda la gran generación del boom que se asoció en torno a la Revolución Cubana y apoyó y protegió a la Revolución Cubana en los primeros años de una manera muy intensa. Roberto es un poeta que empieza a publicar con gran éxito poco después de la Revolución. Yo lo conocí en un jurado de Casa de las Américas, la primera vez que fui miembro del jurado, he sido miembro del jurado 2 veces, y estábamos en Casilda, y hubo una velada para el público en general en la que intervinimos los jurados, y Roberto leyó un poema. No sé si lo captamos en nuestra antología, el poema sobre su padre. Sí, y es un poema muy particular. Los que estábamos aquella noche en Casilda, cuando oímos el poema, quedamos fascinados. Yo me descubrí a mí mismo escuchando el poema y llorando, porque me impactó de una manera tremenda. Roberto era hijo de una familia de pequeña burguesía, venida menos, tenía grandes distancias políticamente con su padre. Él se suma desde el principio de la revolución al movimiento y forma parte de las estructuras culturales que genera la revolución en los primeros meses, y tenía una gran distancia con su padre. Sin embargo, había una relación de cariño muy particular. Óscar les va a leer un pedazo del poema. Creo que vale la pena, este vale la pena entero. Es un poquito largo, pero se llama muy significativamente "Y Fernández a los otros Karamazov". O sea, a sus hermanos, ¿no? Es un chiste local. Ahora entra aquí él para mi propia sorpresa. Yo fui su hijo preferido y estoy seguro de que mis hermanos, que saben que así fue, no tomarán a mal que yo lo afirme. De todas maneras, su preferencia fue por lo menos equitativa. A Manolo, de niño, le dijo señalándome a mí: "Me parece ver la mesa de mármol del café Los Castellanos, donde estábamos sentados, y las sillas de madera oscura, y el bar al fondo con el gran espejo y el botellerío, como ahora solo encuentro de tiempo en tiempo en películas viejas. Tu hermano saca las mejores notas, pero el más inteligente eres tú". Después, tiempo después, le dijo, siempre señalándome a mí: "Tu hermano escribe las poesías, pero tú eres el poeta". En ambos casos tenía razón, desde luego. Pero qué manera tan rara de preferir. No lo mató el hígado, había bebido tanto,
pero fue su hermano Pedro quien enfermó del hígado, sino el pulmón, donde el cáncer le creció, dicen que por haber fumado sin reposo, y la verdad es que apenas puedo recordarlo sin un cigarro en los dedos que se le volvieron amarillos, los largos dedos de la mano que ahora es la mano mía. Incluso en el hospital, moribundo, rogaba que le encendieran un cigarro, solo por un momento, y se lo encendíamos, ya daba igual. Su principal amante tenía nombre de heroína shakespeariana, aquel nombre que no se podía pronunciar en mi casa, pero ahí terminaba, según creo, el parentesco con el bardo. En cualquier caso, su verdadera mujer, no su esposa ni desde luego su señora, fue mi madre. Cuando ella salió de la anestesia, después de la operación de la que moriría, no era él sino yo quien estaba a su lado, pero ella apenas abrió los ojos, preguntó con la lengua pastosa: ¿y Fernández? Ya no recuerdo qué le dije. Fui al teléfono más próximo y lo llamé. Él, que había tenido valor para todo, no lo tuvo para separarse de ella, ni para esperar a que terminara aquella operación. Estaba en la casa solo, seguramente dando esos largos paseos de una punta a otra, que yo me conozco bien porque yo los doy. Seguramente buscando con mano temblorosa algo de beber, registrando a ver si daba con la pequeña pistola de cachas de nácar que mamá le escondió, y de todas maneras nunca lo hubiera usado para eso. Le dije que mamá había salido bien, que había preguntado por él, que viniera. Llegó azorado, rápido y despacio. Todavía era mi padre, pero al mismo tiempo ya se había ido convirtiendo en mi hijo. Mamá murió poco después, la valiente heroína, y él comenzó a morirse como el personaje shakespeariano que sí fue, como un raro, un viejo, un conmovedor Romeo de provincia. Pero también Romeo fue provinciano. Para aquel trueno, toda la vida perdió sentido. Su novia de la casa de huéspedes ya no existía, aquella trigueñita a la que asustaba caminando por el alero cuando el ciclón del 26, la muchacha con la que pasó la luna de miel en un hotelito de Velascoaín, y ella tembló y lo besó y le dio hijos sin perder el pudor del primer día, con la que se murió el mayor de ellos, el niño para siempre, cuando la huelga de médicos del 34, la que estudió con él las oposiciones y cuyo cabello negrísimo se cubrió de canas, pero no el corazón que se encendía como las injusticias contra Machado, contra Batista, la que saludó la revolución con ojos encendidos y puros y bajó a la tierra envuelta en la bandera cubana de su escuelita del Cerro, la escuelita pública de hembras, pareja de la de varones, en la que su hermano Alfonso era condiscípulo de Rubén Martínez Villena. La que no fumaba, ni veía, ni era glamurosa, ni parecía una estrella de cine, porque era una estrella de verdad. La que mientras lavaba en el lavadero de piedra, hacía una enorme espuma y poemas y canciones que improvisaba, llenando sus hijos de una rara mezcla de admiración y de orgullo, y también de vergüenza, porque las demás mamás que ellos conocían no eran así. Ellos ignoraban aún que toda madre es como ninguna, que toda madre, según dijo Martí, debería llamarse Maravilla. Y aquel trueno empezó a apagarse como una vela. Se quedaba sentado en la sala de la que había sido vuelto enorme. Las jaulas de pájaros estaban vacías, las matas del patio se fueron secando, los periódicos y las revistas se amontonaban, los libros se quedaban sin leer. A veces hablaba con nosotros, sus hijos, y nos contaba algo de sus modestas aventuras, como si no fuéramos sus hijos, sino esos amigotes suyos que ya no existían y con quienes se reunía a beber, a conspirar, a recitar en cafés y bares que ya no existían tampoco. En vísperas de su muerte, leí al fin El Conde de Montecristo junto al mar y pensaba que lo leía con los ojos de él en el comedor del sombrío colegio de curas donde consumió su infancia de huérfano sin más alegría que leer libros como ese que tanto me comentó. Así quiso ser él fuera del cautiverio, justiciero más que vengativo y gallardo, con algunas riquezas que no tuvo porque fue honrado como un rayo de sol, e incluso se hizo famoso porque renunció una vez a un cargo cuando supo que había que robar en él, con algunos amores que sí tuvo afortunadamente, aunque no siempre le resultaran bien al fin, rebelde, pintoresco y retórico como el conde, o quizá mejor, como un mosquetero. No sé, vivió la literatura como vivió las ideas, las palabras, con una autenticidad que sobrecoge. Y fue valiente, muy valiente, frente a policías y ladrones,
frente a hipócritas y falsarios y asesinos. Casi en las últimas horas me pidió que le secase el sudor de la cara. Tomé la toalla y lo hice, pero entonces vi que le estaba secando las lágrimas. Él no me dijo nada, tenía un dolor insoportable y se me estaba muriendo. Pero el conde solo me pidió, gallardo mosquetero de 80 o 90 libras, que por favor le secase el sudor de la cara. Cuando después de aquella noche estábamos comiendo un plato de arroz con frijoles, porque en aquella época la Revolución Cubana no daba para mucho más, empezaba la época de las carestías fuertes, yo le decía que me había conmovido profundamente el poema sobre su padre, pero le decía, pero Roberto, no es un poema sobre tu padre, es un poema sobre tu madre. Y me dijo, coño, es verdad. Y no dijo más, porque su madre era la figura políticamente con la que se identificaba, una maestra de escuela de izquierda que había peleado hasta los últimos años de su vida contra la dictadura. Aún así, es de las mejores piezas de la narrativa cubana en poesía. Yo tenía un contencioso en aquellos años con la Revolución Cubana, fraternal pero contencioso. Se habían publicado ya en varios países del mundo mi biografía del Che, y en Cuba no la querían publicar por razones de purismo político, políticamente correcto. Algunos de los críticos decían que era una biografía que trataba al Che con falta de respeto, y yo decía, las biografías no se escriben con respeto, se escriben con cariño, coño, no entienden nada. Y había un contencioso, el libro no se publicaba, a pesar de que era obviamente de las biografías del Che que salieron en esos años, la que estaba más cerca de la posición general que tenía la Revolución Cubana respecto al Che. Y Roberto protestaba. De hecho, había organizado un debate sobre el libro cuando se llevó a la Feria del Libro, porque el libro se vendió en la Feria del Libro de La Habana, los 200 ejemplares que llevó la editorial Planeta, y se había hecho un debate en Casa de las Américas donde se habían confrontado muy rudamente una de las hijas del Che, a la que no le gustaba el libro, porque decía en algunas páginas que su papá no se lavaba bastante, lo cual era cierto, además, y dos de los generales en esos momentos que habían sido compañeros de la guerrilla del Che, que opinaban muy favorablemente sobre el libro. Y Roberto, a pesar de la postura oficial de no queremos por ahora publicarlo, entró a la defensa del libro. Al paso de los años tuve muchas conversaciones largas y cortas sobre las cosas más variadas, sobre lo que recordaba de Cortázar en la época de Casa, sobre sus relaciones con Rodolfo Walsh, sobre sus relaciones con Roque Dalton. Roberto era un diccionario de la Revolución Latinoamericana en materia de los intelectuales de los años 60, y a lo largo de estas entrevistas nos hicimos muy amigos, lo cual era una situación chistosa porque yo lo trataba con tono paternal y él a mí con tono igualitario. Me llamaba Pit, oye Pit, ven para acá, y yo le decía, cálmate Robertico, y era una relación fraternal porque siempre me pegó profundamente su poesía. Probablemente desde el primer poema de él le conocí, que se llama Que veremos arder, para fechas vacías que veremos arder. Leámoslo. Se llama Que veremos arder. Sí, que tiene algunas claves. Sí, los explicamos después. Luego explicamos las claves. Sí. Incluso es medio barroco el título, ¿no? O sea, pero no digo, está claro si uno lo lee con calma. A lo mejor si no se entiende, pues por cierto, están aquí una selección de poemas de Retamar en el colgadero. En el colgadero, sí, donde ustedes pueden tomar uno, leer todos y tomar uno. Si son de a tiro muy gandallas, tomar todos. Que veremos arder. Abel, que puede ser, bueno, la primera referencia. Al final explicamos. Pero creo que es Abel el de Caín. No es Abel de Caín. Yo creo que tal vez sí. Bueno, va. Abel derramó su sangre en el comienzo
lo siguieron más que los humildes, los olvidados. Y luego de andar sobre el mar, quedaron 12 y todo empezó de nuevo. Bajaron con barbas a romper el año y tuvieron discípulos sobre la vasta tierra. Esto lo sabía ya el libro. Pero los símbolos que ellos hicieron no tenían libro. Los que hicieron las cosas no tenían nombres, o al menos sus nombres no los sabía nadie. Las fechas que llenaron estaban vacías como una casa vacía. Ahora sabemos lo que significan Cuartel Moncada, 26, lo que significan Camilo, Che, Girones, Cambrai, Octubre. Los libros lo recogen y lo proponen. El viento inmenso que lo afirma barre las montañas y los llanos, donde los que no tienen nombre, o cuyos nombres no conoce nadie todavía, preparan en la sombra llamaradas para fechas vacías que veremos arder. ¡Wow! Las 6 últimas líneas. Bueno, y luego hacemos aclaraciones. Donde los que no tienen nombre o cuyos nombres no conoce nadie, preparan en la sombra llamaradas para fechas vacías que veremos arder. Es el poema que responde al mensaje del Che de abrir en América Latina 1, 2, 3 Vietnams. Este poema está escrito en función a eso. El Abel al que se refiere en el principio es Abel el de la Biblia, pero también es Abel Santa María y el principio del combate en el cuartel Moncada, que da inicio al largo proceso que significaría la Revolución Cubana. Y es muy inteligente el juego, tanto con Abel, que usa el nombre, elige decir Abel, porque es el primer muerto de la Revolución Cubana y el primer muerto de la Biblia, al mismo tiempo, y también los 12. Sí. Quedaron 12 y 12 quedaron barbudos, ¿no? Eran los 12 que sobrevivieron al desembarco del Granma. Y que se reúnen en el Pico Turquino, donde Fidel, cuando reúne a los 12, que no eran 12, sino eran 14, pero para la historia mítica de la Revolución Cubana sonaba mejor decir 12, que tiene un alcance bíblico, ¿no? Dice, ahora sí. Y desde luego, ¿no? Camilo, es Camilo Cienfuegos, el Che, es Cambrai, es la sierra, la otra sierra, que no es la Sierra Maestra, donde fue la guerrilla contrarrevolucionaria, el bandidaje de Cambrai, donde también se dieron combates muy heroicos después de la revolución, pero sobre todo lo que dice, creo que es un mensaje que se aplica a cosas que van mucho más allá de la Revolución Cubana. Las fechas, en México podrían ser el 20 de noviembre, el 16 de septiembre, ya están tomadas, pero hay muchas fechas que no están tomadas. Fechas vacías, y esas son las que los que no tienen nombre están preparando. Los nombres no conocemos todavía, están preparando. Todos tenemos nombre. Llamaradas para fechas vacías que veremos arder. Grande, grande, grande poema. Retamar era grande. Muy amigo de Benedetti y sin embargo no con exceso de influencias cruzadas. Retamar es un poeta cotidianista en cierto sentido de la palabra, cercano a Roque Dalton, también con influencias cruzadas, y un crítico literario infatigable y defensor del proyecto latinoamericano. Gracias a Casa de las Américas, durante los años 60, los mexicanos pudimos leer libros baratos sobre lo que estaba pasando en Colombia, en Perú, en Chile, ¿no? Hay el de Somos Hombres de Transición, sí. que es su gran poema, según él, y decía, no, el bueno no es el de mi papá, el bueno es el de Talet. Talet es un literato cubano que pasó a mejor gloria, quedó escondido a partir de la revolución. Y está polemizando con él, ¿no? No son tantos poemas, entonces tal vez sí, está un poco más largo incluso que el otro, pero que tal vez vale la pena. Se llama, y fíjense, el título es muy... Roque Dalton hacía este tipo de títulos, que son lo contrario de un título normal de poesía. El título es Usted tenía razón, Talet, somos hombres de transición. Entre los blancos a quienes, cuando son casi polares, se les ve circular la sangre por los ojos, debajo del pelo pajizo, y los negros nocturnos, azules a veces, escogidos y purificados a través de pruebas horribles, de modo que solo los mejores sobreviven y son la única raza realmente superior del planeta. Entre los que sobresaltaba la bomba que primero había hecho parpadear a la lámpara y remataba en un joven colgado del poste de la esquina, y los que aprenden a vivir con el canto marchando vamos hacia un ideal y deletrean Camilo, casi más joven que nosotros, como nosotros, Ignacio Agramonte, tan viejo ya como los egipcios cuando fuimos a las primeras aulas.
entre los que tuvieron que esperar, sudándoles las manos por un trabajo, por cualquier trabajo, y los que pueden escoger y rechazar trabajos sin humillarse, sin mentir, sin callar. Y hay trabajos que nadie quiere hacerlos ya por dinero, y tenemos que ir los trabajadores voluntarios para que el país siga viviendo. Entre las salpicadas flojeras, las negaciones de San Pedro de casi todos los días, en casi todas las calles, y el heroísmo de quienes han esparcido sus nombres por escuelas, granjas, comités de defensa, fábricas, etc. Entre una clase a la que no pertenecimos, porque no podíamos ir a sus casas, colegios, ni llegamos a creer en sus dioses, ni mandamos en sus oficinas, ni vivimos en sus casas, ni bailamos en sus salones, ni nos bañamos en sus playas, ni hicimos juntos el amor, ni nos saludamos. Y otra clase en la cual pedimos un lugar, pero no tenemos del todo sus memorias, ni tenemos del todo las mismas humillaciones, y que señala con sus manos encallecidas, hinchadas, para siempre deformes, a nuestras manos que alisó el papel o trastearon los números. Entre el atormentado descubrimiento del placer, la gloria eléctrica de los cuerpos y la pena, el temor de hacerlo mal, de ir a hacerlo mal, y la plenitud de la belleza y la gracia, la posesión hermosa de una mujer por un hombre, de una muchacha por un muchacho, escogidos uno a la otra como frutas, como verdades en la luz, entre el insomnio masticado por el reloj de pared, la mano que no puede firmar el acta del examen o llevarse la maldita cuchara de sopa a la boca, el miedo al miedo, las lágrimas de rabia sorda e impotente, y el júbilo que recibe el cuerpo la fatiga trabajadora del día y el reposo justiciero de la noche, del que levanta sin pensarlo herramientas y armas, y también un cuerpo querido que tiembla de ilusión, entre creer un montón de cosas de la tierra, del cielo y del infierno, y no creer absolutamente nada, ni siquiera en el incrédulo existe de veras, entre la certidumbre de que todo es una gran trampa, una broma descomunal, y qué demonios estamos haciendo aquí, y qué es aquí, y la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes, y deben ser diferentes, serán diferentes, entre lo que no queremos ser más, y hubiéramos preferido no ser, y lo que todavía querríamos ser, y lo que queremos, lo que esperamos llegar a ser un día, si tenemos tiempo y corazón y entrañas, entre algún guapo de barrio, Roenverio, por ejemplo, que podía más que uno, qué coño, y José Martí, que exhalaba y avergonzaba, brillando como una estrella, entre el pasado en el que evidentemente no habíamos estado, y por eso era pasado, y el porvenir en el que tampoco íbamos a estar, y por eso era porvenir, aunque nosotros fuéramos el pasado y el porvenir, que sin nosotros no existiríamos. Y desde luego no creemos, y bien sabemos que no recibiremos piedad, ni perdón, ni conmiseración, quizá ni siquiera comprensión de los hombres mejores que vendrán luego, que deben venir luego. La historia no es para eso, sino para vivirla cada quien del todo, sin resquicios si es posible, con amor sí, porque es probable que sea lo único verdadero. Y los muertos estarán muertos, con sus ropas, con sus libros, sus conversaciones, sus sueños, sus dolores, sus suspiros, sus grandezas, sus pequeñeces. Y porque también nosotros hemos sido la historia, y también nos hemos construido alegría, hermosura y verdad, y hemos asistido a la luz, como hoy formamos parte del presente. Y porque después de todo, compañeros, ¿quién sabe si solo los muertos no son hombres de transición? Sí, si se fijan cómo está armado el poema, son extremos, ¿no? Está describiendo extremos y dice, todos estamos entre una cosa y otra. Es una actualización del viejo lugar común de que el hombre no es ni animal ni ángel, sino algo intermedio, pero él hace cosas mucho más realistas y cargadas de cosas, ¿no? Y una parte del final que ahora que murió no deja uno de sentir que nos está indicando cómo ser juzgado. Dice, la historia no es para eso. Incluso es un pequeño comentario crítico a la frase de Fidel, la historia me absolverá. Pues tal vez, pero la historia no es para eso. Estamos construyendo la historia porque estamos construyendo la historia para el futuro, no para ser perdonados, ni celebrados, ni lo contrario. Es muy bonito. Muy bonito. Al paso de los años me dijo, vamos a publicar el libro del Che. Dije, ¿quién vamos? Dijo, Casa de las Américas. Y dije, ahí estoy. Así tenga que irme nadando desde Veracruz. Y sí, el libro se publicó a pesar de las presiones de algunos de los sectores del oficialismo burocrático,
Se agotó la edición en 3 días de Casa de las Américas y en la primera fila, el día de la presentación, estaba Roberto Fernández de Retamar sonriendo con su bastón en aquellos momentos y estaba quejado por un problema de columna y Parkinson que empezaba a atenazarlo y estaba sonriendo en la primera fila. Quisiera cerrar leyendo el poema que a mí más me gusta, aunque quizá no es el que más profundice, más me conmueva o más me sacuda, que se llama Felices los normales. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, como no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos. Y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno y basta. Las recurrencias bíblicas, ¿no? Es un sermón de la montaña al revés, es un sermón de la montaña al revés, ¿no? Bienaventurados los que no tienen pedos, ¿no? O sea, los que están tranquilos, los que todo bien, los que pase por usted, pase por aquí, el cliente, el comprador, bienaventurados ellos, pero que se hagan a un lado porque quien hace la historia son los otros. Pero es un sermón de la montaña, ¿no? Es un Beatus Ille, que es felices aquellos, bienaventurados ellos. Bien, Roberto Fernández de Retamar ha muerto hace 2 semanas y un poquito, pero como hemos dicho una y otra vez, viejos rojos, viejos rockeros, viejos poetas, nunca muere. Si lo seguimos leyendo, sigue vivo. Este era el sentido de esta homenaje, por llamarlo de alguna manera. Tenemos 3 propuestas para ustedes. La primera, hay 2 o 3 o 4 libros. ¿Dónde está el que cuida los 4 libros? ¡Lalo! Siempre tiene la virtud de desaparecer en el momento en que alguien le va a preguntar algo. Paco siempre tiene la virtud de preguntarle a Lalo en el momento que no está Lalo. Lalo, ¿cuántos ejemplares tienes? Estos 2 te los doy y tú los vendes, porque si no me los van a venir a quitar. No, los subastamos por un riñón, ¿no? Porque son pocos. Pero, ¿acaso la brigada es una empresa de mercado? No. Entonces, ¿somos mercachifles? No. Entonces, ¿vamos a permitir que alguien no lea a Retamar por no tener dinero? No. Entonces, no tenemos, lo hicimos para regalarlo, y ¿qué hicimos? Lo regalamos. Y no nos quedan ejemplares. Y el cabrón se murió sin preguntarnos si teníamos ejemplares para su homenaje. Eso. Entonces no tenemos ejemplares para regalarlos, pero tenemos para todo el que tenga acceso a internet. Bueno, en primer lugar tenemos papelitos, pero sobre todo tenemos, lo pueden bajar gratis, el libro gratis para todos ustedes en internet. Se llama Para fechas vacías que veremos arder, claro. Así es. Entran a la página de la brigada y lo pueden bajar gratis. Libros descargables, le ponen buscar Fernández Retamar. Es también sí. Pásele a... ¿Una pregunta qué? Sobre Retamar. Sí. Ya nomás por animarse, se llevan por ahí. Sí. Me pareció muy interesante que hayan mencionado que tuvo Paco una relación muy particular con Fernández Retamar. Yo recuerdo que en la década de los 70s, los que en aquella época éramos activistas, teníamos una visión
yo quisiera saber, en eso consiste la pregunta, tal vez un tanto mítica sobre Fernández Retamar. A propósito del asesinato de Roque Daltón, Bruno Retamar fue entrevistado y en una de las cosas que dijo mencionó que en Cuba no había democracia, porque le decía el periodista, es que en Cuba no hay democracia, y le decía, efectivamente, en Cuba no hay libertades democráticas. Eso lo mencionó Retamar. Y posteriormente abordaron ya el asunto de Roque Daltón, y Retamar metía las manos al fuego diciendo, absurdo que se hayan atrevido a asesinarlo. Él nunca fue agente de la CIA ni tuvo compromisos con la CIA, porque si ustedes recuerdan, el Ejército Revolucionario del Pueblo, creo hondureño, lo asesina a la acusación de haber sido agente de la CIA. Son dos preguntas en realidad. Dado que fue una relación tan estrecha, usted debe tener información de primera mano. Gracias. Bien, el debate sobre los derechos, Retamar lo que está ahora planteando el debate entre los derechos formales y los derechos reales en la defensa de la Revolución Cubana. Decía, llevamos aquí años sin elecciones, más allá de las elecciones de los comités de defensa de la Revolución, pero a cambio estamos en cero en el alfabetismo, tenemos escolaridad básica para todos, o sea, contraponía los logros sociales de la Revolución como los verdaderos derechos. Yo creo que es un debate que está abierto y en el que todavía Retamar fue mutando sus posiciones, aunque mantenía la línea fundamental de defensa de la Revolución Cubana hasta el último momento. En el caso de Roque, un conflicto sectario entre las fuerzas que en aquellos momentos estaban en la lucha armada en la Revolución Salvadoreña, a las que Roque Daltón se había sumado, se creó una conspiración por la lucha al poder de una de estas facciones. En el fondo le atribuían a Roque que era excesivamente procubano, fuera eso lo que fuera, y le inventaron una conspiración de la CIA absolutamente falsa. No tenía ningún pinche sustento. Roque Daltón, bueno, pensar que Roque Daltón era agente de la CIA era ridículo, tenía una trayectoria de 30 años en la Revolución, y una posición que podía seguir en su evolución, y lo asesinaron. Esto fue presentado en un primer momento como por parte de los que lo asesinaron como la ejecución de un traidor, y varios intelectuales en toda América Latina saltaron diciendo se trata de un asesinato político de un grupo sectario y autoenvenenado. Retamar condujo desde Cuba la contraofensiva, y no solo eso, sino la publicación de muchos de los textos de Roque Daltón en Casa de las Américas. Un caso que yo la única vez que hablé con Retamar fue en un encuentro de poesía en Cuba, y siempre era el año 2010. Cuba había dado un giro en la cuestión de los matrimonios homosexuales. Tradicionalmente la Revolución Cubana había tenido una posición muy conservadora respecto a la cuestión homosexual. No solo no había matrimonio, sino que estaba perseguido aquello. Y Retamar, siendo un intelectual y un poeta, siempre en cambio la Revolución reivindicaba grandemente a un gran poeta español, Federico García Lorca, que fue asesinado que fue ejecutado por las fuerzas de Franco en buena medida por haber sido homosexual. Entonces esto era una contradicción que el propio Retamar hacía ver tanto como podía dentro de los límites de la... Sí, muy valientemente. Y hay un poema aquí. En el Consejo de Casa de las Américas había 3 conocidos poetas y narradores homosexuales cubanos. O sea que el rollo de la persecución, yo creo que había que estudiarlo y matizarlo y criticarlo desde luego. Pero piensen que los 50 y los 60 no eran el siglo XXI, compañeros. Por último, bueno, están en esa tendedero de poesía, y tenemos algunos más aquí, poemas de Fernández Retamar. Pueden ustedes escogerlos, llevarles el que le guste, y a los demás pueden ir por ellos. Es también una invitación a estar al día en poesía latinoamericana, en literatura latinoamericana, en no necesariamente aceptar lo que el mercado te da como lo único, la única literatura posible. Casa de las Américas es un
ejemplo magnífico de ver a través de Cuba a Brasil, Argentina, a Chile. No, o sea, creo que estar pendientes del premio Casa de las Américas en todos los géneros literarios es una manera no de conocer a Cuba, de conocernos, de conocer a México. Es un gran premio para escritores mexicanos, pero también para escritores centroamericanos, como traducen del portugués autores brasileños muy bien, ¿no? Casa de las Américas. Habría que colaborar, habría que ver cómo ayudar a que no se pierda ese impulso histórico increíble que fue. Casa de las Américas va a estar en la Feria del Zócalo en octubre, va a tener su propio stand y ahí estaremos con ellos compartiendo y viendo las nuevas publicaciones de Casa. Todavía no se sabe quién es el nuevo director, o no se sabía hasta la semana pasada quién era el nuevo director de Casa de las Américas. Espero que el gobierno cubano dé muestras de inteligencia, que a veces las tiene y a veces menos, y nombre a un intelectual tan abierto de criterio como Roberto, y sobre todo tan ecuménico, ¿no? Tan abierto al mundo, tan abierto a toda América Latina y a la defensa de lo mejor que se está produciendo en América Latina. Se me hace que un funcionario de un Estado revolucionario puede ser un revolucionario o un burócrata. Y él era un ejemplo de revolucionario. Para empezar, había sido revolucionario desde antes de la revolución. Era militante de un comité estudiantil cívico, o algo así se llamaba, pero es decir, en la dictadura de Batista eso significaba jugarse la vida, ¿no? Pero sobre todo era alguien que veía el poder como un medio, o para cambiar el mundo, y vaya que lo hacía, ¿no? O sea, vaya que se la pasaba pensando cómo incidir en la realidad más allá de las necesidades de su carrera profesional como funcionario cultural en Cuba, ¿no? Un ejemplo antiburocrático maravilloso en lo que uno pudiera conocerlo, también de sencillez, como solo un Estado revolucionario puede tener funcionarios, ¿no? O sea, a pesar de los vicios, el autoritarismo y otras cosas que tenía ese Estado, los más altos funcionarios culturales no vivían muy distinto que la gente, cosa que para un mexicano era bastante asombroso, ¿no? Sí, a ver si aprendemos un poco del ejemplo, ¿no? Porque en este proceso de la Cuarta Transformación, evidentemente, también tenemos revolucionarios y burócratas encristados en este proyecto, y del apoyo popular y de la manera como sintonice con la voluntad del pueblo va a significar el cambio. Cerramos con Patria. ¿Te lo lees tú? Sí, que lees mejor que yo. Este poema es epopeya pura, agárrense. Pequeña referencia para que no pierdan la única quizá referencia que hay un famoso poema de José Martí que dice: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. Por cierto, Roque Dalton tenía un poema que decía: dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. Pero bueno, este va en serio. Patria, ahora lo sé, no eres la noche, eres una severa y diurna certidumbre. Eres la indignación, eres la cólera que nos levantan frente al enemigo. Eres la lengua para comprendernos, muchos hombres crecidos a tu luz. Eres la tierra verdadera, el aire que siempre quiere el pecho respirar. Eres la vida que ayer fue la promesa de los muertos hundidos en tu entraña. Eres el sitio del amor profundo, de la alegría y del coraje y de la esperanza necesaria de la muerte. Eres la forma de nuestra existencia. Eres la piedra en que nos afirmamos. Eres la hermosa, eres la inmensa caja donde irán a romperse nuestros huesos para que siga haciéndose tu rostro. Roberto vive, la vida sigue. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos música a continuación. Ya llegó